¿Qué tal, gente? ¿Todo bien con ustedes? Mira, Widow's Bay me sorprendió en este episodio. Y eso que yo pensaba que ya sabía hacia dónde iba la serie. Hoy quiero mostrarte 3 pistas que no pararan de rondar mi cabeza. La muerte de Bryce, la mano dibujada y la oración de Tom. Por separado parecen extrañas. Juntas empiezan a dar el mismo mensaje. Tal vez la isla no ataque primero. Tal vez ofrezca ayuda. Después dime también si quieres más videos en este estilo sobre Widow's Bay, From o cualquier otra serie. Pero hoy vamos a quedarnos en esta isla, porque este episodio dejó demasiadas cosas ocultas. Mira, puede que esté exagerando aquí, pero la serie lanzó tantas pistas en nuestra cara que fingir que es coincidencia se volvió difícil. Así que quédate conmigo hasta el final y luego dime si viste lo mismo que yo. A partir de aquí, spoilers totales. Si aún no lo has visto, para el video ahora, míralo y vuelve. Ahora respóndeme una cosa. ¿De verdad crees que Bryce se suicidó? Porque después de este episodio ya no puedo creer en esa idea. Antes de entrar en materia con este episodio, necesito hablar del título, porque el título de este episodio es una de las cosas más inteligentes que ha hecho la serie hasta ahora, y mucha gente no se dio cuenta. El episodio se titula ¿Qué esperar en tu viaje? La primera interpretación es obvia. Es una broma sobre el viaje psicodélico que producen las setas. Tom tomará accidentalmente la visión verdadera y pasará horas viajando por la isla. Pero hay una segunda capa. What to Expect When You're Expecting es la famosa guía sobre el embarazo, el libro que toda madre embarazada lee antes de que nazca su hijo. Y el título juega con eso, con el embarazo, con la espera, con el nacimiento. Eso tendrá sentido más adelante. Recuerda ese título. Pero antes, tenemos que hablar del hongo, porque la visión verdadera no es lo que parece. Todd O'Connor es un traficante local que se autodenomina chamán. Cuando Tom, Wyke y Patricia llegan a su casa con los hongos de la oficina de Bryce, Todd identifica el hongo como visión verdadera. Según él, este hongo solo crece en Widow's Bay y lleva a la persona a donde necesita ir, aunque no quiera. Y claro, Todd explica esto con esa energía de «confía en mí, soy chamán». El tipo es básicamente el distribuidor oficial del caos en Widow's Bay. Pero Todd cuenta algo que lo cambia todo. Todd habla sobre Brian, un amigo personal suyo que tomó el visión verdadera antes que todos. Brian era una persona normal. Después del viaje, nunca volvió a ser el mismo. Cambió por completo y se la pasaba haciendo repetidamente un dibujo de una mano. Todd le mostró ese dibujo a Tom como si fuera una iconografía antigua y sagrada, pero era literalmente el contorno de una mano. El tipo de dibujo que hace un niño en el papel. Pero lo que le pasa a Tom no es una alucinación normal. Tom entra en un estado de pausa. Su cuerpo sigue funcionando, pero sin él adentro. Las personas que estaban al lado se asustaban con lo que él hacía y le pedían que parara. Cuando Tom volvía en sí, no tenía la menor idea de lo que estaban hablando, porque genuinamente no lo hacía. Su cuerpo estaba caminando sin él adentro. Está la escena de la reunión con los vecinos. Tom desaparece de sí mismo en medio de la reunión. Cuando vuelve en sí, la sala está completamente vacía y en la pizarra detrás de él estaba escrito «When I turn around, everyone close their eyes». Tom mira esa frase sin entender nada. No sabe cuándo la escribió, no sabe si fue él, no recuerda nada. Y está la escena del dibujo. Después de otro momento en que desaparece de sí mismo en la sociedad histórica, Tom vuelve en sí con algo en la mano. Reprodujo con precisión exactamente el mismo dibujo que su amigo Brian había hecho, la misma mano, los mismos dedos, en la misma posición. Sin entender de dónde vino eso, sin recordar haberlo hecho. Brian, Tom, los dos dejaron huellas que ninguno de los dos eligió dejar. Eso no es un accidente. Hay un detalle más. Todd le dio una advertencia a Tom durante el viaje. No mires en el espejo. Parece una broma de drogadictos, pero en Widow's Bay nada es casualidad. Esa es mi interpretación. Lo que Tom vería en el espejo durante el intervalo no sería su propio reflejo. Sería el rostro de la cosa que toma el control cuando Tom desaparece de sí mismo. Y ver eso puede quebrar a la persona por completo. Bryce grabó «Mi ojo está abierto». Lauren intentó salir y perdió la visión. Tom escribió «Cuando yo cambie todos cierren los ojos». Todd dijo que no mirara en el espejo. Todo este episodio habla de una sola cosa: ver demasiado es peligroso. La fuerza de la isla no mata primero.
Abre el ojo de la persona, escribe a través de ella, usa su cuerpo y solo después cobra el precio. Bien, ahora que entendiste cómo funciona la visión verdadera, necesito contarte lo que creo que realmente le pasó a Bryce. Bryce encontró las hojas de Sarah Warren. Son escritos de puño y letra de Sarah, la segunda esposa de Richard Warren, el fundador de Widows Bay. En esas hojas, ella escribió sobre la maldición de la isla, sobre el cilindro que su marido llevaba en el cuello, con lo que ella llamaba el corazón palpitante de la isla. ¿Y si en esas hojas también había alguna pista sobre la visión verdadera, sobre cómo Richard accedió a eso por primera vez? No lo afirmo con certeza, pero encaja demasiado bien como para ignorarlo. Y ahí entra una conexión que casi nadie notó. Todd ya había visto al True Sight destruir a su amigo Brian. Quizás buscó a Bryce antes, desesperado, tratando de entender lo que había pasado. Entonces, cuando Bryce encuentra las hojas y se da cuenta de que el True Sight puede ser la puerta a la verdad de la isla, recuerda a Todd, lo llama y el camino hacia los hongos se abre. Tal vez Todd fue quien señaló el camino hacia el True Sight. Y si ese camino lleva cerca del pozo, la pregunta se vuelve mucho más grande. ¿Y si el camino del pozo y el camino del hongo son el mismo? Bryce fue a buscarlo solo por la noche. Encontró el pozo, escuchó algo dentro. La serie no muestra qué es, pero su rostro después lo dice todo. No era curiosidad, era miedo real. Al salir del bosque, se cruzó con Evan y sus amigos en el desguace. No fue hacia los chicos a propósito. Salió del pozo conmocionado y ellos estaban allí en el camino. Aún cargando el peso de lo que sintió en ese lugar, soltó la frase «Hay maldad aquí». No estaba hablando de los chicos. Estaba hablando de la isla, de lo que acababa de sentir en el pozo. Volvió a la oficina con los hongos en el bolsillo y el pozo en la cabeza. Y aquí, la serie conecta algo del episodio anterior de una manera muy inteligente. En el episodio 4, Patricia solo logra salvar la ciudad cuando arroja el libro maldito al fuego. El fuego rompe el poder del objeto. La serie enseñó esta regla a propósito. Entonces, cuando Tom, Wyke y Patricia entran en la oficina de Bryce y encuentran papeles quemados y una sola página que sobrevivió, la pregunta no es solo qué estaba leyendo Bryce, sino por qué intentó destruirlo. Bryce leyó esas hojas y creo que entendió que era demasiado peligroso dejar que eso existiera. Intentó quemarlo todo, pero no logró terminar. Una página sobrevivió, justamente la que hablaba del cilindro y del corazón palpitante de la isla. Aún no se puede afirmar, pero la pista está ahí. La isla decidió lo que la próxima persona necesita encontrar. Dejó esa página a propósito, como carnada para que Wiki la encontrara. Y aquí es donde la cosa se pone realmente macabra. Si Tom escribe en la pizarra sin recordar, si Brian sigue dibujando la mano sin saber explicar, ¿por qué asumimos que Bryce grabó My Eye is Open totalmente consciente? ¿Y si su muerte no fue el final de la investigación, sino la primera prueba de cómo la isla borra a quien entiende demasiado? ¿Y si esa frase ni siquiera fue una advertencia de Bryce? ¿Y si fue la firma de la cosa que estaba usando su cuerpo? No fue Bryce diciendo que vio la verdad. Fue aquello que vive allí diciendo que estaba viendo todo, que sabía lo que Bryce había descubierto, que su ojo estaba abierto y que para Bryce ya era demasiado tarde. Cuando Bryce tomó el True Sight y entró en el mismo intervalo en el que entró Tom, su cuerpo siguió de pie, sin él dentro. La fuerza de la isla usó sus manos para quemar las páginas más peligrosas. Grabó en la mesa aquella frase, luego preparó la cuerda, subió, hizo todo. Y cuando Bryce volvió en sí, ya se estaba ahorcando. ¿Puedes imaginarte despertar y darte cuenta de que tu propio cuerpo hizo algo que tú no elegiste? Que estabas ahí dentro, pero otra cosa estaba al volante. La cara de Bryce en esa escena no es la de alguien que decidió. Es de alguien que despertó en medio de algo que no eligió. Es diferente. Y si pausas ahí lo verás. Guarda eso. Y hay un detalle que cierra esto de una manera aún más pesada. Bryce intentó llamar a Tom varias veces esa misma noche. En algún momento de lucidez, intentó avisar. Llamó, volvió a llamar, llamó varias veces. Pero Tom estaba siendo atacado por la Sea Hag exactamente en ese momento. Porque tal vez no fueran dos eventos separados. Quizás era la isla actuando en dos puntos al mismo tiempo, silenciando a quien descubrió demasiado y distrayendo a la única persona que podía escuchar la advertencia. Bryce no estaba investigando la maldición.
La maldición lo estaba investigando a él. Y de aquí en adelante, prepárate, porque hasta ahora hablamos de hongos, intervalos y control, pero la mano lleva todo esto a un lugar mucho más extraño. Sé que aquí parece que estamos yendo demasiado lejos, pero detén esa mano. En serio, no pases rápido por ella. Los dedos no están abiertos de cualquier manera. Están en una posición muy específica y esa posición tiene nombre. Fui a investigar ese dibujo y, de verdad, cuando vi lo que encontré, tuve que volver a la escena más de una vez. Lo importante aquí es la forma de la mano y la idea de algo sagrado que no debe ser mirado directamente. Los Kohanim son sacerdotes de la tradición judía, ligados al linaje de Aarón. Existe una bendición en la que levantan las manos, con los dedos separados de una manera muy específica, y el detalle es que este gesto está relacionado con la presencia divina, con algo que no debería ser mirado de cualquier manera. Si alguna vez viste al señor Spock hacer el saludo vulcano, debes saber que Leonard Nimoy, que era judío, vio este gesto cuando era niño en una sinagoga, y lo usó como base para crear el saludo de viaje a las estrellas. Y cuando puse este dibujo al lado de la bendición de los Kohanim, la semejanza resultó incómoda. No prueba nada, pero incomoda demasiado como para ignorarlo. Puede ser coincidencia, lo sé, pero en Widow's Bay dejé de creer en coincidencias allá por el episodio 2. Y si esa cosa no parece un demonio, ¿por qué aprendió a hablar igual que Dios? Piensa en lo que pasaría si Tom ve este dibujo, que él mismo hizo, sin recordar, investiga qué significa, y descubre que está ligado a la presencia divina, a la bendición sacerdotal, al paso de Dios por el mundo. Tom no va a pensar que una fuerza maligna está usando su cuerpo. Tom va a pensar que Dios está intentando comunicarse con él. Y ahí viene el final. Y es donde realmente me sentí incómodo. Fíjate en esta escena. Tom está solo en el baño, destrozado, intentando entender lo que acaba de pasarle por la cabeza. Él no está jugando con rituales. No está invocando a ningún monstruo. Él simplemente se quiebra por dentro. Piensa en Evan, se arrodilla y pide protección para su hijo. Y es ahí donde la serie hace lo más cruel posible, sugiere que algo escuchó. La escena da la sensación de que algo escuchó a Tom en ese cuarto oscuro. Una presencia baja, extraña, más parecida a un cobro que a una respuesta. Solo que en Widow's Bay, tal vez, hasta una oración pueda convertirse en un contrato. Tom va a pensar que recibió una señal. La mano recuerda a un gesto sagrado. La voz llegó en el momento de la oración. Para él, eso puede parecer que Dios está intentando proteger a Evan, pero tal vez la trampa esté justamente ahí. Y aquí, la isla deja de ser solo sobre posesión y se convierte en algo peor. Trueque. Porque esa cosa no llega pateando la puerta. Primero ofrece algo. ¿Se acuerdan de Wishmaster? Esa película donde el tipo encuentra al Jinn y pide un deseo. Y el Jinn lo concede. Pero siempre de la manera más retorcida y cruel posible. Pides ser rico y despiertas sin nadie a tu alrededor. Pides ser famoso y la fama llega de una forma que destruye todo lo que tienes. El deseo se cumple, pero con un precio oculto dentro. Widow's Bay funciona exactamente así. Cuando entiendes eso, toda la serie cambia de color. La isla empuja a la persona hasta el límite. Y cuando se quiebra, algo aparece ofreciendo una salida. Pero esa salida nunca viene limpia. Mira a Patricia, siempre fue rechazada por la ciudad. Siempre fue la extraña que nadie quería cerca. La isla no llegó a Patricia diciendo, firma aquí. Puso un libro en su camino, en el momento exacto en que Patricia estaba más desesperada por aceptación. El libro le ofreció exactamente lo que más quería, ser querida, ser vista. Patricia aceptó de corazón. Ella quería que las personas finalmente la miraran. La isla le dio eso, pero hizo que todos siguieran a Patricia directo a la muerte. Con Richard Warren fue la misma lógica. Teoría mía, Richard llegó a Widow's Bay en 1702, con colonos muriendo de peste. La ciudad iba a terminar antes de empezar. La isla puso los hongos en su camino a través del pozo. Él los comió pensando que era por supervivencia, una señal divina, el último recurso. Y en la visión, aquello que vive allí apareció usando el lenguaje de lo sagrado, prometiendo salvar la ciudad. Quizás Richard haya pedido salvar la ciudad. La ciudad sobrevivió, solo que se convirtió en una prisión eterna. Nadie nunca más salió,
y el cilindro que Richard llevaba en el cuello, con el corazón palpitante de la isla, puede ser el contrato físico, el sello de lo que fue aceptado. Widows Bay no fue fundada por coraje, fue fundada por un acuerdo. Y la carta de Sarah sugiere que ese acuerdo costó más de lo que Richard imaginó. Aún no se puede afirmar, pero la pista está ahí. La carta de Sarah sugiere que ella tenía miedo de su propio marido. Puede ser que Richard, el hombre que empezó siendo engañado, con el tiempo se haya convertido en un protector activo de aquello que lo engañó. Alguien dispuesto a matar a su propia esposa para proteger el secreto. Y ahora, Tom está en el baño de esa misma isla, con la misma desesperación de un hombre intentando proteger a alguien. Y aquello que respondió a su oración parece usar la misma trampa, la misma lógica. Tom quiere proteger a Evan, y si aquello que respondió concede eso, Evan estará protegido, pero nunca más podrá irse. Y es por eso que Lauren y Evan importan tanto, porque tal vez el pedido de Tom ya tenga un precio esperando para ser cobrado. ¿Recuerdas el título que mencioné al principio? What to Expect on Your Trip no era solo sobre el viaje de Tom con el True Sight, era sobre el embarazo, el nacimiento y sobre el precio de esperar un hijo dentro de una isla que tal vez nunca deje que nadie se vaya. Durante los intervalos Tom tuvo visiones y en una de ellas vio a Lauren, la madre de Evan, embarazada, dentro del ferry, intentando salir de Widows Bay. Cuando el ferry comienza a alejarse de la isla, Lauren pierde la visión inmediatamente. Queda completamente ciega. El ferry da la vuelta. Regresan. Y en el hospital, ella no estaba normal. La isla tocó a Lauren cuando intentó irse. Cobró el precio y Evan nació en Widows Bay. Nunca se fue. Es como si la isla considerara a Evan suyo desde aquel momento en el ferry. Tom le mintió a su hijo durante todos estos años. Evan cree que su madre murió por complicaciones en el parto. La verdad es que la isla mató a Lauren porque intentó huir embarazada y Tom cargó con ese peso solo. Pero entonces miras el proyecto turístico de Tom con otros ojos. Tal vez no solo esté intentando salvar la economía de la ciudad. Quizás, sin admitirlo ante sí mismo, esté intentando hacer que Widows Bay sea soportable para Evan, porque si algún día Evan quiere irse, Tom sabe lo que puede pasar. Sabe lo que le pasó a Lauren. Tom no está siendo débil ni tonto. Él es un padre desesperado intentando proteger a su hijo de la única manera que se le ocurre, solo que esa manera puede estar equivocada. Tom quiere transformar la prisión en una casa bonita. No está liberando a su hijo, está decorando la celda. Y aquí entra el detalle que más me preocupa respecto a Evan. En este episodio, Cassie entra en la casa del Boogeyman con sus amigos. El sheriff Bashir lo interrumpe un segundo antes. La isla no puso a Evan frente a esa puerta sin motivo. Es una preparación para algo. La isla no está persiguiendo a Evan, lo está preparando. ¿Por qué la isla no mata a White? White sabe más que casi todos. Cree en las leyendas, une las pistas y no toma la maldición como una broma. Y sigue vivo. White quería tomar el True Sight en este episodio. Era él quien quería el viaje. Solo que Todd se confundió y le dio el hongo a Tom. Y tal vez la isla no quisiera abrir esa puerta en el cuerpo de White. Porque White no tiene la desesperación adecuada. No tiene a Evan, no tiene a Lauren, no tiene la herida que aquello que vive allí necesita para sellar un pacto. Tom sí la tiene. Tom es el hombre desesperado que la isla estaba esperando. El hombre que diría, haría cualquier cosa para proteger a mi hijo. Exactamente como Richard dijo, haría cualquier cosa para salvar mi ciudad. La isla no necesita forzar nada. Solo espera a que aparezca la persona correcta. Y White no es esa persona. White sigue vivo, porque por ahora, él todavía está llevando a todos exactamente a donde la isla quiere. Y mira cómo cada uno encaja en todo esto. White impulsa la investigación. Patricia abrió puertas sin entender lo que estaba abriendo. Bryce dejó la advertencia. Tom se convirtió en el objetivo. Evan puede convertirse en el precio. Y Richard sigue siendo el antiguo reflejo de todo esto. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de esta serie? La isla no lo esconde todo. Ella deja que encuentres exactamente lo que quiere que encuentres. La página quemada no desaparece. El cilindro aparece en el retrato de Richard. Los hongos se quedan en la oficina de Bryce. La frase queda grabada en la mesa. Eso no es descuido, es carnada. La isla quiere controlar hasta dónde llega la investigación.
Yo apostaría por 3 cosas para los próximos episodios. Wyke irá tras el cilindro de Richard e intentará abrir la tumba. Tom seguirá perdiendo intervalos de memoria sin saber lo que su cuerpo hizo durante ese tiempo, y Evan se convertirá en el verdadero precio de la próxima negociación, porque si la isla devolvió a Lauren rota cuando intentó irse embarazada, puede que ahora esté esperando a que Evan crezca lo suficiente para cobrar la deuda. Y todavía está Brian. La serie contó lo que el True Sight le hizo, pero no mostró dónde está ahora. Si Brian todavía está en la isla, tal vez sea la prueba viviente de en qué puede convertirse Tom. Y si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. El peligro no es que la isla ataque. Es cuando parece estar de tu lado. Esa teoría es mía. Puede que esté equivocada. Pero o es una coincidencia absurda, o Kate Dippold nos puso esa mano delante, riéndose en nuestra cara. Y antes de terminar, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que la isla quiere matar a Evan? ¿O quiere mantenerlo vivo para cobrarle algo después? Y si en el próximo episodio alguien va tras la tumba de Richard, pon atención. Tal vez no se estén acercando a la solución. Quizás solo estén abriendo la puerta que la isla quería que abrieran desde el principio. Y mira, de corazón, gracias por sus comentarios. Cada uno es mejor que el otro. Ustedes son increíbles. Esto solo tiene sentido gracias a ustedes. Widow's Bay no es una serie sobre una isla maldita. Es una serie sobre lo que sucede cuando haces un pacto con algo que habla el lenguaje de Dios, pero no es Dios. Y si llegaste hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona que hace que este canal tenga sentido. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Aquí es Guy Santos y nos vemos en el próximo video.